Hola Dios, hermanos, en esta ocasión vamos a presentar el periódico mural de la historia de la iglesia de la ICR, desde su inicio hasta el día de hoy. El equipo que conforma esta actividad es la hermana Moni Montaño, el hermano Juan Paulino, la hermana Karen Islas, la hermana Lidia Cortés, el hermano David Pérez y su servidor Antonio Cortés. Veremos acerca de, en una manera muy resumida, de todo lo que ha pasado desde el inicio hasta el día de hoy. Y con esto, nos amados hermanos, damos apertura a esta actividad. Bueno, hermanos, vamos a continuar con principalmente la misión y la visión de la ICR. Entonces, en este caso sería la misión México y las Naciones para Cristo. Posteriormente tenemos la misión a un mundo perdido, la predicación del Evangelio para el perdón de los pecados, a la sociedad necesitada un auxilio real en el nombre del Señor Jesús, a la iglesia la salvaguarda de todos sus recursos y a Dios nuestra obediencia y adoración por siempre. Estos son los 4 puntos en los que se basa la misión de la ICR. Paz de Dios, hermanos. A mí me tocó hablar del primer periodo, o sea, de la primera etapa de nuestro hermano José Mejía Hernández. Como lo dijo nuestro hermano Juan, nació en 1932 y terminó en 1950. Nuestro hermano fue dirigido por un gobierno teocrático, el cual estas etapas han sido dirigidas por él. Nuestro siervo, como director, inició en el 1932. Él también editó La Nueva Raza. Aquí vemos, ¿verdad? En el mes de noviembre de 1932 salió el primer periódico de la iglesia Nueva Raza. También nuestro hermano, aquí el hermano organizó a la iglesia de la siguiente forma: la vanguardia femenil, fraternidad de varones, congresos juveniles, comisión infantil, institutos y el Instituto Teológico San Pablo. Aquí vemos también en los primeros templos que fundó él, que estuvo ahí en Portales, las imágenes de aquellos años de Portales, ¿verdad? Aquí también vemos cuando él puso la primera piedra en el templo de Portales. El hermano José Mejía, inspirado por el Espíritu Santo de la doctrina de su iglesia, puso el nombre de esta dominación en los siguientes puntos doctrinales en los cuales él se basó. Y también aquí vemos los primeros músicos que fueron en aquella iglesia en el año de 1941. Aquí también vemos el matrimonio de nuestro hermano Menchito, y aquí vemos también dos de las convenciones que se hicieron en aquella época de nuestro hermano Josué Mejía, que fue una en el año de 1936. Y una pequeña biografía: nació en Morelia, Michoacán, nuestro hermano en el año de 1900 y partió con Cristo en el 1950. Su encuentro con nuestro Señor Jesucristo se dio a través de una iglesia presbiteriana. El hermano Josué Mejía fue el primer pastor de la iglesia y bajo su pastorado recibió de Dios el cuerpo de doctrina básica que sustenta la iglesia. El hermano Josué entrega como fruto más de 120 pastores y numerosas iglesias y misiones. Su ordenación fue en el año de 1932, como ya lo habíamos dicho. Fue un hombre sencillo de mucha comunión con Dios. Pasó algunos tiempos de aflicción, queriendo por sus propios medios avivar la iglesia y la obra. Pero Dios, en su plena y maravilloso, lo llevaría a experimentar las mieles de la oración y la dulce presencia de Dios, guiándole para hacer su voluntad desde teatros, fiestas, unas campanas. Fue necesario que viviera el hermano para conocer la voluntad de Dios. El hermano organizó a la iglesia de la siguiente forma, como les había dicho aquí, con diferentes grupos en la iglesia para que estuvieran alabando el nombre de nuestro Dios. Y por último, el hermano partió con el Señor el día 4 de septiembre a las 3:10. Fue llamado al príncipe de los pastores y a su descanso celestial, nuestro hermano Josué Mejía. Y aquí vemos
cuando él partió con el Señor, cuántas personas le estaban acompañando. Y pues de aquí pasaremos a la siguiente etapa de nuestro hermano Antonio. Paz de Dios. Paz de Dios, hermanos. En esta ocasión vamos a hablar de el inicio de la iglesia ICIAR, que empieza con nuestro hermano Josué Mejía Hernández y empieza en 1932 a 1950. Él fue fundador de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y en sus primeros 50 años, primeros 20 años, perdón, él sirvió al Señor y después, pues él partió a los 50 años de edad a las mansiones con nuestro Señor Jesús. Bueno, hermanos, sí, continuaremos con la segunda etapa de la historia, o mejor dicho, de la historia de la ICIAR, que corresponde a nuestro hermano Felipe Antonio Sánchez Muñiz. Nuestro hermano nació el 17 de enero de 1912, el cual el Señor, como a los 33 años de edad, cuando él se acerca y escucha la palabra de Dios, en ese mismo año que el Señor lo salva, también lo llama para el servicio del Señor. Entonces, nuestro hermano Felipe también inicia con un instituto en donde él también estudia junto con otros hermanos para que los jóvenes que estaban en ese entonces, que servían al Señor, estuvieran pues ellos capacitados en una cuestión más académica, pues si pudiéramos nombrarlo de esa forma. El hermano, su ministerio lo inicia en 1951 y termina su ministerio en 1998, en noviembre, parte con el Señor del mismo año de 1998. Así también daré paso con nuestra hermana Karen de la segunda parte de la etapa de nuestro hermano Felipe Sánchez Muñiz. Paz de Dios, hermanos. Para continuar en esta etapa de nuestro hermano Felipe Sánchez Muñiz, en lo que estuvo él a cargo del movimiento, cuando él llegó y tomó el cargo de director nacional de nuestro movimiento ICIAR, había solamente 50 congregaciones. Mas, sin embargo, cuando el Señor lo llama a su presencia, ya había más de 1000 congregaciones en nuestro movimiento. Dice también que fue una persona infatigable. ¿Qué quiere decir? Que trabajaba mucho en la obra del Señor. Fue un siervo de Dios claramente y llevó el evangelio más allá de las fronteras y principalmente en el sur de Estados Unidos. Y para seguir con esta hermosa historia, dejo lugar a nuestros hermanos que continúan. Paz de Dios, hermanos. Les voy a hablar un poco sobre el director general de la Iglesia Cristiana Internacional, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, desde el año de 1999 hasta la actualidad. A continuación hablaré un poco de su biografía, que se encuentra también aquí en el periódico Mural, como ustedes lo pueden observar. El hermano Aarón nació en Veracruz el 22 de febrero de 1950, pero su niñez y parte de su juventud la pasó en Ciudad Madero, Tamaulipas. Él estudió la licenciatura en Derecho y empezó a servir al Señor en 1969. Y en diciembre de 1973, nuestro hermano Aarón se casó con su actual esposa, nuestra hermana Estela Herrera, con quien tuvo 3 hijos. Paz de Dios. Yo les voy a hablar un poco más sobre el hermano Aarón Cortés Hernández, actual director general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. El hermano Aarón, en una reunión para que el Espíritu Santo se manifestara, indicara quién debía ser su siervo como director general, sustituyendo al hermano Felipe Sánchez, algunos hermanos pastores siervos de Dios hablaron sobre visiones en esa reunión, que habían tenido que el hermano Aarón era su siervo y debía ser ungido. También otro hermano se levantó y comentó claramente cómo había escuchado una voz que dijo: diles que Aarón es mi siervo y úngelo. Después de este suceso, el hermano Aarón fue ungido, no solo con aceite, sino con el poder del Espíritu Santo.
Hasta la actualidad ha hecho con la alianza y sabiduría del Espíritu Santo grandes aportaciones para el crecimiento de este movimiento. Aquí tenemos una imagen de cómo está en la actualidad la iglesia de Portales, que fue el primer templo que se fundó de este movimiento. Y pues es todo. Paz de Dios.